Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Personas que ingresaron a la plataforma virtual para participar del lanzamiento de una obra de mi autoría que trató de plasmar en palabras, en letras, en reflexiones, en pensamientos, en alertas, también un golpe a la memoria y a la desmemoria, con el título cuyo nombre, en efecto, y título usted ha tenido la bondad de emitirlo: Historia, Cultura y Pandemias. Se trató de entregar a la ciudadanía y sobre todo la opinión especializada de científicos, de gente que hace cultura, gente que hace comunicación, también a los médicos en sus distintas especialidades, de una obra que fue escrita al calor y al pavor del coronavirus. En horas de la madrugada, porque el trabajo es intenso, no había cómo invertirlo durante horas ordinarias. Durante los últimos meses preparé un libro que en 250 páginas pasa revista de las principales epidemias y pandemias de la humanidad, desde tiempos remotos hasta la última que vivimos y padecemos aún, la de la COVID-19. La viruela, la lepra, la tuberculosis, la peste bubónica, la fiebre tifoidea, también la influenza en sus varios momentos, las distintas formas de gripes que han diezmado a la humanidad. El efecto es la necesidad de recobrar la memoria para prevenir y estar mejor preparados, con mejor infraestructura, con más ganas de superar las contingencias que tiene la naturaleza y que tiene la vida y que tiene la necesidad el ser humano de vencer los obstáculos en su crecimiento. Las reflexiones tienen que ver, por tanto, en torno a la necesidad de que al recrear la historia nos enseña a no repetir el pasado, nos enseña la necesidad de que no cabe una amnesia frente a pandemias que pueden ser asoladoras de la humanidad. Como dice Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Tenemos que recobrar en la mitad del olvido la memoria para que no precisamente entremos en una línea peligrosa de acción, recordando la frase de Arturo Pérez Reverte: quien no conoce la historia está a merced de los lobos. De tal suerte que ese fue el intento, el ensayo. Lo entregamos ayer en forma física y en forma virtual. Tenemos que hacerle llegar, por cierto, a Antena 1 y a sus representantes, a los distintos colegas que están trabajando en la rama en medicina y su especialidad más directa, las UCI, en el frente de fuego del coronavirus en Cuenca, que todavía azota con pavor, y también a las bibliotecas universitarias, a la Casa de la Cultura, a los rectores, a gente interesada en realmente reflexionar y dar un salto con pértiga hacia el futuro de lo que podrá ser prevenir futuras epidemias o pandemias en beneficio de la especie humana. Doctor Vega, hacíamos relación a esta situación de enorme incertidumbre que está viviendo el mundo, a la cual se suman declaraciones de instituciones que están en la polémica, pero instituciones de gran prestigio, como la Organización Mundial de la Salud, que en recientes declaraciones habla de que los efectos de la pandemia durarán por lo menos una década, y a renglón seguido dice que posiblemente se quedará para toda la vida, incluso poniendo en duda el hecho de que la vacuna o las vacunas vayan a ser una solución definitiva.
En esta inmersión que ha hecho usted en la historia, analizando casos similares, las pestes del medioevo, la gripe española de 1918 y otras, entendemos que la misma desesperanza habrá vivido el mundo, claro que en otras circunstancias muy diferentes, con menos comunicación, menos tecnología, etcétera. ¿Cuál es su reflexión con esta mirada en la perspectiva histórica sobre el curso que va a seguir el mundo y si efectivamente podemos esperar ver eventualmente una luz al final del túnel? En efecto, Gustavo, en esta época tenemos todavía los albores de la preparación de vacunas en distintos lugares del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, Canadá, también Rusia y la propia China están empeñados en una guerra contra el virus, en una campaña de prontitud y eficiencia para que la vacuna salga a flote. Sin embargo, todos sabemos que la vacuna tiene que tener, para la seguridad del caso, varios momentos, etapas, pruebas, primero con animales, luego con voluntarios, luego de ser testado, masificarlo. Y vamos a necesitar no menos de 10.000 millones de vacunas. Esperamos que los laboratorios no coloquen a precios comerciales una vacuna que debe ser declarada patrimonio de la humanidad, porque sin duda que también es posible que, según algunos científicos especializados en el campo, puede ser necesario que la vacuna a cada persona se lo administre 2 veces a manera de un refuerzo. La vacuna del VIH-Sida nunca llegó, a pesar de que en 1982 asomó con una fuerza descomunal, afectando particularmente a todas las poblaciones vulnerables, aquellos que recibían transfusiones sanguíneas, y particularmente a la comunidad homosexual del mundo. Luego, cualquier heterosexual también podía ser contaminado, y a pesar de ello nunca hubo una vacuna para el VIH-Sida. Para el ébola, que aunque atacó solamente a una población circunscrita en África Occidental, no se esparció a manera de pandemia, recién hace pocas semanas apareció una vacuna para el ébola. La viruela fue declarada muerta, valga la metáfora, valga el retruécano, fue declarada la viruela a muerte segura por la Organización Mundial de la Salud el siglo pasado. En este siglo se interesa erradicarla a 2 enfermedades que han azotado a la humanidad, la tuberculosis y la poliomielitis. Si bien está extinguida, no del todo, hay cepas resistentes todavía. Y la tuberculosis, sumada a todas las epidemias y pandemias, es la que más ha matado a la humanidad. Por tanto, no siempre vamos a tener una vacuna fácil, y además esperamos que a un precio abordable, por tanto los estados tienen que poner mucho empeño en masificar el uso de la vacuna. No olvidemos, Gustavo, que hay comunidades fuertes en el mundo antivacunas que cuestionan el uso de las vacunas, porque claro, se trata de inyectar virus muertos o atenuados, dependiendo del caso, para fabricar en el cuerpo humano anticuerpos. Entonces, comunidades antivacunas en el mundo se han expandido en forma increíble. A veces parece un absurdo, pero así es el género humano, debatiente, polémico, y a veces por razones diversas se oponen, en este caso, a las vacunas. Pero se entendería que sería la solución. Ahora sí están apareciendo formas de terapia distintas, y que algunas míticas, otras engañosas, algunas inclusive supersticiosas, y muchas de ellas peligrosas, que por lo menos mitiguen los síntomas ya existentes, los síntomas y signos ya existentes del coronavirus. Sin embargo,
las terapias son una parte muy limitada. Hasta que no venga una vacuna fiable, confiable, plenamente testada, la única vacuna es el lavado periódico de las manos, la mascarilla, el distanciamiento, el ser responsables y no tener aforos peligrosos en reuniones que puedan ser simplemente recreativas, y que las distintas formas de trabajo tengan las seguridades medioambientales y laborales para que podamos ponerlo a buen resguardo a la población del virus. Todavía no podemos cantar victoria. Doctor Vega, justamente usted ya tocó este tema y quisiéramos ampliar quizás sus reflexiones sobre estas terapias. Usted ya habló de los grupos antivacunas, pero han surgido y con un debate bastante fuerte, bastante profundo, el uso de terapias alternativas, como por ejemplo el uso del dióxido de cloro. Hay grupos fuertes también desde la sociedad que lo vienen defendiendo con intensidad y es más, lo hacen en rechazo también a lo que denominan el poder de las farmacéuticas, el poder de los estados, estas intenciones aparentes de dominar a través de la enfermedad. Y vemos además también que detrás de este dióxido de cloro también empiezan a surgir ciertos negocios y componentes respecto de su promoción. Esto y las posibilidades de otras terapias. Recientemente el gobierno nacional anunciaba que llegó un kit importante de una medicina que contribuye a el tratamiento de la COVID-19. ¿Qué nos puede decir usted sobre estos temas y sobre todo esta necesidad quizás de la gente de encontrar una alternativa y que quizás la estaría encontrando en elementos o insumos de este tipo? En efecto, el ser humano siempre es un personaje mítico. En la mitad de la racionalidad habita la magia, y los intentos entre comerciales unos y, claro, ilusorios, imaginativos otros, corremos el riesgo de trabajar con mitos y timos. El timar a los pacientes, a las familias, es un tema delictivo. Y eso sí puede pasar cuando se trata de hacer negocios de terapias falsas. Hay otro mundo en el campo de la magia que ha sido una constante en todas las epidemias y pandemias. Las rogativas, los detentes, los santos patronos de cada una de las enfermedades. Por ejemplo, la Cruz de Lorena se invocó particularmente como un preventivo para la tuberculosis en los hospitales. La Cruz de Lorena tenía una configuración específica, un madero vertical y dos maderos horizontales que a manera de T, de la letra T, cruzaban el madero principal y vertical. Uno de los maderos horizontales más pequeño que el otro. En cada uno de los hospitales, los hospitales para tuberculosis, esta Cruz de Lorena era un mandato obligatorio. Los reyes, algunos de ellos con más fama que otros, usaban lo que se llamaba el toque del rey. El rey imponía las manos y tocaba a los pacientes que tenían o lepra o tuberculosis, y se enarboló la creencia de que eso los curaba. El toque del rey, el toque real, supuestamente sobre las escrópulas, aquellas escrópulas que son las que se evidencian en la piel, fruto de una larga vivencia y padecimiento de la tuberculosis. Cada pandemia ha tenido su santo patrono. Uno de los clásicos ha sido San Judas Tadeo, un apóstol que laboró en Asia Menor, no precisamente Judas Iscariot, Judas Tadeo, y que ha sido particularmente venerado en la mitad de las catástrofes. Después del terremoto de México en 1985, el culto a San Judas Tadeo es otra epidemia. La gente lo sigue sin fiambre.
No olvidemos que en el desastre de la Josefina, cuando se inundaban las ciudades de Cuenca y Azogues y sus alrededores, la imagen de San Judas Tadeo circulaba abiertamente en las poblaciones afectadas para exorcizar una catástrofe. Por tanto, tenemos los seres humanos un pensamiento mítico, mágico en la mitad de la racionalidad. Y este es el caso también de los derivados del cloro, algunas formas de sustancias derivadas de la quina, de las quininas, que sí son ciertas y efectivas para el paludismo, pero no precisamente en forma indiscriminada para los pacientes con coronavirus. En este orden de cosas, las terapias naturales, las terapias ecológicas, pasan por ser terapias absolutamente transitorias y que calman la angustia de las familias, pero no tiene un tratamiento efectivo. Por tanto, creemos que una de las cosas más importantes es el difundir con suficiente responsabilidad para que la población se proteja con las medidas de bioseguridad tradicionales y conocidas, y que no sea asaltado en su ingenuidad por tratamientos que pueden ser o comerciales o mágicos. Vayamos al otro tema, doctor Vega, que no podemos dejar de tratarlo por la importancia coyuntural, el tema electoral. Usted fue presidente del Consejo Electoral Transitorio en la época de importantes cambios con Julio César Trujillo y de hecho hizo un intento por cambiar también, por mejorar el sistema electoral. Pero estas intenciones, más allá de quedar escritas, poco se aplicaron. La configuración de un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso Electoral que a través de sus actuaciones se han mostrado divididos y con posiciones parcializadas, han sido motivo ya de una declaración de una importante organización, la Comisión Nacional Anticorrupción, Comisión Ciudadana, que el día de ayer ha advertido que hay un organismo electoral que ha perdido legitimidad y que podría actuar en función de intereses particulares. Esto es lo que opina, luego de dialogar con 70 organizaciones, esta organización ciudadana. Y por allí tenemos ya declaraciones de precandidatos, Balda, por ejemplo, con un discurso de un trasnochado nacionalismo, Alvarito con su show, un prontuariado como este señor Salcedo señalando que está tentado a ingresar en la política ecuatoriana, incluso el más ecuánime Guillermo Lasso, repitiendo epítetos hoy convertidos en eslogan de campaña. Y más allá de esto, se tiene una izquierda, una derecha, incluso el indigenismo disperso y dividido. ¿Cuál es su opinión sobre cómo viene esta nueva campaña electoral cuando estamos a solamente 6 meses de elegir nuevas autoridades y un nuevo gobierno? En efecto, conviene recordar, estimado Gustavo, que el Consejo Nacional Electoral Transitorio no fue elegido por el gobierno, fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, entidad que tampoco salió de la nada. Es un organismo que partió de la consulta popular de febrero del 2018, en donde, en base de preguntas que aderezaba el gobierno al pueblo, legitimó este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, conformado por Miriam Félix, rectora de la Universidad de Calceta en Manabí, por Luis Macas, dirigente indígena. También estuvo en el Consejo de Participación Ciudadana el doctor Zavala Egas. Recordemos también que un militar en retiro, el coronel Hernández, estuvo en el mismo. El secretario fue Darwin Seraquive y también participaron empresarios dentro de este consejo.
Yo diría que los pasos trazados por ese Consejo fueron ventajosamente de altísima credibilidad y respaldo ciudadano. Por ejemplo, uno de los aciertos es la Corte Constitucional. Yo diría que también, en la medida de los análisis posteriores, creería que la Fiscalía, con la cabeza principal en Diana Salazar, es un éxito del Consejo presidido por Julio César Trujillo y nacido de la consulta popular. No es inconstitucional, es perfectamente constitucional. Y en el caso particular nuestro, fuimos designados por ese Consejo de Participación Ciudadana, miembros del Consejo Nacional Electoral transitorio. Por unanimidad de los miembros, con excepción de mi voto, se me eligió presidente. Heredamos un organismo que tenía el 12% de respaldo ciudadano, medido por encuestadoras probas como Sedatos, por ejemplo, y Transparencia Ciudadana. Y lo dejamos a los 4 meses con el 78%. No es una vanidad, es una realidad. Modestia es verdad, decía Santa Teresa de Ávila. Sin embargo, nos da mucha pena que con el avanzar del tiempo, ya el Consejo Nacional Electoral definitivo, recuérdese que no fue elegido este Consejo definitivo por el Consejo Transitorio, hubiese sido un absurdo. El Consejo Nacional Electoral definitivo fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Julio César Trujillo. Permítame acotar dentro de lo que usted señala de que el organismo electoral en una última encuesta de Sedatos ha vuelto al nivel de 11% de confianza en general. Mire usted, esto de ser un Sísifo, subir la roca a la montaña para que ésta baje de nuevo. Esto es del país, hacer y deshacer. No tenemos realmente ya confianza. Esta cruzada que aceptamos fue por motivos cívicos y nunca quienes estuvimos allí, 3 de los 5, no fuimos, por supuesto, por decisión propia, elegidos para el cargo definitivo. Pero enseguida que se tomó posesión, la división y la cooptación por parte de partidos y movimientos permitió una decisión que no tiene solución. La mayoría con 3 consejeros y la minoría con 2. Pues es palo de ciego. Realmente no es posible trabajar con una confrontación así. Yo debo reconocer el papel siempre cívico que ha tenido Luis Verde Soto y que está siempre luchando para buscar mejores territorios para el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, está en la minoría. En el caso particular del actual Consejo Nacional Electoral, su mayoría de votos aceptó un conjunto de movimientos que la Contraloría lo objetó, y bien objetado, porque los partidos mencionados fueron aprobados todos en el régimen presidido por la señora Nubia Villacid y por el señor Juan Pablo Pozo. Ninguno de los objetados por la Contraloría fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral Transitorio que presidí. Por tanto, es bueno recrear la memoria con precisión. Como están abocados a la inminente destitución por parte del Contralor, que constitucionalmente sí puede hacerlo. Hay mucho debate jurídico sobre esto, pero quienes son especialistas en el derecho constitucional han demostrado que sí puede ser destituido el Consejo Nacional Electoral, o por lo menos los que votaron a favor de estos partidos, con graves acusaciones de irregularidad. Por tanto, el hecho de que el Contralor les pone contra las cuerdas les obliga a trabajar sin fundamento suficiente y de la noche a la mañana cumplen la orden del Contralor, pero cumplen mal hecho. La tarea fue incompleta. Por eso es que un juez del Tribunal Supremo Electoral, el contencioso electoral, objeta
el juez Fernando Muñoz objeta el modus operandi mediante el cual la mayoría del Consejo Nacional Electoral deshabilita a los partidos que ellos mismos aprobaron. Es posible que el juez Fernando Muñoz tenga alguna injerencia por uno de los partidos, particularmente por aquel partido que estaría promocionando la candidatura del expresidente Correa. Es posible. Pero pienso también que está actuando en derecho porque el modus operandi, en derecho, la forma es fondo. Y fue tan rápidamente hecho con el susto de que iban a ser depuestos, de que no hicieron en derecho lo suficientemente bien hecha la tarea. Deber mal hecho tiene que repetirse. Por eso es que están ahora abocados a un grave problema. Lamentablemente el tiempo, nuestro permanente enemigo, no nos da para más. Quisiéramos quizá concluir con una precisión suya sobre cómo se perfila esta campaña cuando estamos ya muy pocos meses de las elecciones. Y quizás, doctor Vega, sumando a lo que dice Gustavo, estas posibilidades y esta petición más bien de la gran mayoría de las organizaciones políticas de mover el cronograma electoral, ¿esto debería ser aceptado, debería ser escuchado por el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo se debería proceder en este contexto en el que todavía, pese al tiempo que nos queda para el proceso electoral, hay una gran cantidad de temas que aún no se han definido? Yo creo, Gustavo y Lozano, que es muy posible que se nos sobreviene una sonada de proporciones, en donde octubre va a ser un pálido reflejo de lo que realmente el Ecuador está fraguando, está en ebullición, sumado al tema de la pandemia, la gravísima crisis económica, como ningún país en América Latina. Solo Venezuela y Ecuador estamos tocando tanto fondo. Por tanto, sin augurios negativos, creo que se viene una sonada de proporciones en donde las elecciones va a ser simplemente una cosa superflua frente al hambre, a la recesión, al clamor popular de la sobrevivencia. Pienso, por tanto, que lo más peligroso es de que la gobernanza en forma integral se pierda y que una sonada de proporciones que puede rebasar la estabilidad del país llegue a tener el Ecuador un estado fallido, y se necesita, por tanto, la búsqueda de un frente ciudadano lo más amplio posible, sin banderías ideológicas siquiera, a pesar de que yo defiendo siempre las ideologías, porque son electos, las ganas de hacer las cosas con ideales distintos. Pero este momento de sobrevivencia nacional, ni siquiera tenemos que tener en cuenta las ideologías, mucho menos los partidos, las opciones de movimientos. Tenemos que conformar un gran frente para salvar el país, así decirte, una visión salvífica. De lo contrario, este país, que siempre fue inconcluso, se va a pique. Bien. Queremos agradecerle al doctor Gustavo Vega, felicitarle nuevamente por el lanzamiento de su libro Historia, Cultura y Pandemias, y agradecerle por su opinión con respecto al momento electoral que vive el país. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es